la paz del Señor esté reinando en cada corazón. Gracias a Dios por cada alabanza, por la palabra que compartió Joel allí en el libro de Lucas, Zaqueo, un pasaje muy importante, ¿sí? Gloria al Señor. Vemos que el Señor llegó al corazón de todas las personas, Bendito sea el Señor. Así que en esta noche también lo puede hacer de la misma manera. Él puede entrar en el corazón de cada persona, siempre y cuando la persona también esté dispuesta a abrir su corazón, ¿no es cierto? Gloria del Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio, pero también a veces el hombre y la mujer se resiste a que el Espíritu Santo pueda entrar en su vida. Gloria al Señor. Pero qué bueno cuando la persona es inteligente y toma esta determinación de recibir a Cristo en su corazón. Gloria a Dios por eso, gracias a Dios por todo. Bueno, vamos a ir a la palabra del Señor en el capítulo, estamos viendo el capítulo 18 del libro de Hechos, estamos por el capítulo 18, vamos a arrancar un poquito más hoy. Y algunos puntos importantes que pudimos ver el martes pasado, ¿sí? Gloria al Señor, que hubo un matrimonio que se llamaba Aquila y Priscila y que este matrimonio se había unido al apóstol Pablo, gloria al Señor, y tanto Pablo como este matrimonio, ambos tenían un oficio que era hacer tiendas, hacer carpas, o sea que ellos tenían su trabajo, como quien dice, secular, como lo tenemos nosotros también, ¿sí? Ellos también tenían. ¿Por qué? Porque en varias oportunidades nosotros podemos observar y ver en la Biblia que el apóstol Pablo muchas veces, él decía, es mejor dar que recibir. Y la tarea que él tenía, juntamente con los discípulos, era ayudar a los necesitados. Gloria al Señor. En este capítulo 18 vemos, lo primero, este matrimonio, vuelvo a repetir, que eran del mismo oficio y que se encontraron con el apóstol Pablo. El verso 2... dice que recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Bueno, sabemos que este Claudio era el que estaba en aquel tiempo, gloria al Señor, en ese momento, ¿no? Gloria a Dios, y podemos ver, tengo algo acá, lo voy a leer porque si no se me pasa, ¿no? Gloria al Señor. Debido a la ola de antisemitismo que Claudio había promovido, Pablo fue a vivir con ellos porque ellos desempeñaban el mismo oficio. ¿Cuál era el oficio? Vuelvo a repetir, hacer tiendas, hacer carpas. Gloria al Señor. Y también vemos la ciudad de Corintio, ¿no? Ese lugar, la ciudad esa de Corinto, era un gran centro comercial del Imperio Romano, ¿sí? Y al mismo tiempo una ciudad de moralidad depravada. Todas esas cosas estaban en esa ciudad. Gloria al Señor. Había una exhibición vulgar y ostentosa de la riqueza y también una pobreza horrible y cruel. Corinto era pues la feria de la vanidad de aquel entonces. Sin embargo, aunque algunos creyeron, Pablo también se entregó con gran oposición entre los judíos, de modo que todo se dirigió a los no judíos, y vimos también que el Señor le habló a Pablo. Bueno, hubo un montón de cosas que ya vimos el martes pasado, quiero recalcarlas. ¿Se acuerdan ustedes de lo que vinieron el martes, lo que vimos? Levanten la mano los que más o menos. Bueno, el versículo interesante, por decirlo así, porque todo el capítulo está bueno, es el versículo 10, el 9, cuando el Señor le habla y le dice: no temas y no hables y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno podrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Eso fue lo que el Señor le dijo en visión de noche al apóstol Pablo, luego de todas estas idas y venidas, de todos estos confrontamientos que tenía él por causa de enseñar en la sinagoga. Repetimos esto: la ciudad era una ciudad depravada, ¿sí? Donde abundaba la vanidad. No era un lugar
así nomás accesible, por así decirlo. Vieron que muchas veces cuando nosotros vamos a un lugar a predicar, a un barrio, por ejemplo, podemos notar cuando la tierra es fértil o cuando la tierra es dura, gloria al Señor. De hecho, bueno, Jesús enseñó en la parábola del sembrador acerca de la semilla, cuando la semilla cae en diferentes partes de tierra, ¿no es cierto? Gloria al Señor. Refiriéndose a qué? A la persona, al ser humano, donde cae la palabra, donde cae la semilla. Hay lugares donde es aceptable la palabra del Señor y hay lugares donde realmente hay resistencia. Gloria al Señor. Y en este caso podemos ver nosotros que no era un lugar fértil, cómodo, donde él podía ir a predicar la palabra del Señor. Sin embargo, Dios lo mandó ahí. Por eso en el versículo 10, Dios, en el capítulo, el versículo 9, el Señor de noche en visión le muestra, le habla y dice, no temas, sino habla. Y también le dice que no debía callar, y también le dice, porque yo estoy contigo. Con esas tres cosas podríamos cerrar el paréntesis y podríamos decir, bueno, ya Dios me habló de esta manera, no necesito más nada, sigo adelante, gloria, tomamos fuerza en el Señor, porque realmente, vuelvo a repetir, es como que Dios le dio como un refrigerio, como un abrazo, como diciéndole, gloria al Señor, no sé, podemos nosotros decir un montón de cosas en base a esto. Es como cuando Dios nos contesta la oración, es como cuando Dios nos da ese gozo, nos da esa paz, esa seguridad de saber de que Dios verdaderamente está con nosotros. Gloria a Dios. ¿Dios está con nosotros? Bien. Entonces dice el verso 11 que se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Ya ahí, al tomar esta fuerza, esta fortaleza de parte del Señor, se detuvo allí, estuvo allí, gloria al Señor, 1 año y 6 meses, prácticamente más de 1 año y medio, enseñando la palabra de Dios. Lo que habrá sido escuchar al apóstol Pablo enseñar la palabra de Dios. Qué bueno, si hoy en día yo me deleito escuchando al pastor Ciro Crimi, escuchando a mi esposa, escuchándolo a Elías, escuchando a la Nuria, gloria al Señor, imagínense en lo que debe haber sido escuchar al apóstol Pablo. Qué bueno, hermano, por eso qué bueno es poder prepararse en la palabra, gloria al Señor, ¿sí? Y poder ser un expositor de la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso estamos aquí en esta noche, para conocer más de Él. Para poder conocer más de Cristo, gloria al Señor, para poder conocerle a Él, porque a veces hay personas que adoran a Dios, pero no le conocen. Hay personas que le sirven a Dios, pero no le conocen. ¿Saben por qué le sirven? Porque lo pusieron, porque necesitaban que esté, ¿no es cierto?, en algún lugar, en la iglesia, ocupar un lugar, entonces lo pusieron ahí, pero la persona no lo conoce a Dios. Lo único que conoce es religión, es, ¿no es cierto?, pero no conoce a Dios. Conocer a Dios es tener un encuentro, es como conozco a mi esposa, como ella me conoce a mí. Literalmente. Eso es conocer a Dios. Tener una relación con Dios, gloria a Dios, es tener trato con Él, pasar tiempo con Él. Y el tiempo que pasamos con Él muchas veces son las horas que venimos al culto. Después, durante toda la semana, ni nos acordamos tal vez de la oración, ni menos de la palabra de Dios, ni hablar del ayuno, gloria al Señor. Pero debemos nosotros volvernos a Dios. Estaba pensando hoy mientras estaba en el trabajo y yo decía, ¿qué haría Isaías si estuviera sentado aquí hoy con nosotros? Isaías nos preguntaría a nosotros, ¿por qué estás triste? ¿Por qué estás quejándote? ¿Por qué esa cara, ¿no es cierto?, de apático? Esa cara, gloria al Señor, que muchas veces solimos tener cuando venimos a la iglesia. ¿Vieron? Esa cara de desgano, de desaliento. Isaías hubiera dicho, no, ¿por qué estás así? Gloria a Dios. Estaría exhortándonos y alentándonos porque, hermanos, ellos estuvieron muchos años, y dice la palabra del Señor ahí en Pedro, que ellos, los profetas de aquellos tiempos, dice que ellos indagaron acerca de esta gracia. Hemos cantado un montón de coros referente a eso, ¿no? Ese coro, el último coro que dice, ¿cómo era el último coro que dice? El de las bodas, ¿no? El de las bodas. Usted sabe que nos estamos preparando para ese gran día, ¿sí? Gloria al Señor, para las bodas del Cordero, donde la iglesia
bendito sea el Señor, que la iglesia vendría a ser la novia. Nosotros somos la novia, vamos a recibir al esposo, ¿sí? Esa gran boda, bendito sea el nombre del Señor. Entonces Isaías nos diría, levantá, ponete bien, ánimo hermano, gloria al Señor, bendito sea el nombre de Jesús. Ellos pensaban que lo que vos estás y lo que yo estoy disfrutando hoy era para ellos, y lamentablemente no era para ellos, sino que era para nosotros. Gloria a Dios, porque todos los que los profetas profetizaron acerca de esta gracia, no era para ellos, sino para nosotros, para que hoy nosotros la podamos disfrutar. Y algunos la desperdician, la desechan, la dejan pasar de lado, gloria al Señor, sin tener en cuenta esta gracia hermosa que tenemos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso te aliento en esta noche, bendito sea el nombre del Señor. Y mencioné a Isaías, como puedo mencionar a otros profetas más, gloria al Señor. Y podemos mencionar al mismo apóstol Pablo, si estuviera acá hoy, nos estaría exhortando, gloria al Señor, y levantándonos para que miremos para adelante, gloria al Señor. Miren, en el otro pasaje bueno también que vimos, había un tal Galión, que este hombre salió en defensa del apóstol Pablo, ¿recuerdan? ¿Sí? ¿Por qué? Porque los judíos se habían juntado allí y habían dicho que este hombre persuadía, ¿no es cierto?, gloria al Señor, y hablaba en contra de Moisés, en contra de los patriarcas. No estaba hablando Pablo en contra de la nación en sí, sino realmente era un sentido espiritual, ¿no es cierto?, lo que se estaba moviendo. Y entonces este hombre, como no quería saber nada de este tema, dijo, mira, en cuestiones de palabra yo no me meto, ¿sí? Arréglense ustedes. Y hubo un tal Sóstenes, ¿sí?, que era el principal de la sinagoga, que le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Eso fue el versículo 17. Bueno, avancemos un poquito más, vamos al versículo 22, ¿sí? En el versículo 21 dice, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Y se fue de allí y zarpó de Efeso, y habiendo arribado a Cesarea subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía, y después de estar allí algún tiempo salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Repetimos esto, bueno, el llamado que él tenía, era apóstol, era misionero, gloria al Señor. Él lo que hacía era, cuando iba a un lugar, establecía la iglesia, gloria a Dios. No es que levantaba la iglesia y después, bueno, arreglátela, no, sino que él establecía, levantaba ancianos, pastores, ministros, ¿sí? Las iglesias que él levantaba estaban bien constituidas, gloria al Señor. Había un arduo trabajo, algo bien hecho, gloria al Señor. En el versículo 24 dice, llegó entonces a Efeso, y dice que acá había un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente y poderoso en las Escrituras. ¿Cómo era este Apolos? Era un varón elocuente y poderoso en las Escrituras, ¿sí? Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso. ¿Vieron que la Biblia dice que debemos ser fervientes en espíritu? ¿Sí, hermanos? Fervientes en espíritu. Gloria al Señor. Este hombre, Apolos, era de ferviente espíritu, ¿sí?, de espíritu fervoroso, y dice también, y hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. ¿Qué bautismo conocía? El bautismo del arrepentimiento, el bautismo de las aguas, ¿sí? ¿Cuántos están bautizados acá? Levanten la mano, todos los que están bautizados. Si no lo bautizamos, ahí tenemos la pileta, ahora mismo. Gloria al Señor. Bueno, este hombre conocía el bautismo de Juan, ¿sí? Y no obstante eso, era un varón elocuente, gloria al Señor, fervoroso. Veamos las cualidades que tenía Apolo. Vamos al versículo 25. Tenía espíritu fervoroso. ¿Está bien? ¿Qué más tenía? Hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor.
gloria al Señor, dentro de sus posibilidades, dentro de su capacidad, dentro de su esfuerzo. Nosotros podemos ver acá el esfuerzo que este hombre hacía. Y esto vale la pena también que nosotros tenemos que reconocer eso, que no es que solamente el Espíritu Santo va a hacer todo, nosotros tenemos que poner nuestra parte. Nosotros tenemos que ser sensibles a la voz del Espíritu Santo si es que le queremos servir al Señor. ¿Sí? Si es que queremos servirle, debemos ser sensibles a la voz del Espíritu Santo y también debemos aceptar la corrección, debemos aceptar la exhortación, debemos, gloria al Señor, aceptar la enseñanza. Y cuando decimos exhortación, no se está refiriendo a retar ni a acusar, no. Cuando hablamos de exhortar se refiere, la palabra exhortar significa restaurar, ¿sí? Restaurar. Gloria al Señor, poner la cosa donde tiene que ir, en su lugar, ¿no es cierto? Gloria al Señor. A eso se refiere esa palabra. Y acá nosotros vemos que este hombre era fervoroso. ¿Qué más? Enseñaba diligentemente lo concernente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Rápidamente, para refrescar la memoria, nosotros sabemos que Juan bautizaba el bautismo de arrepentimiento, ¿sí? Y los judíos se bautizaban, gloria al Señor, pero no lo hacían de corazón. Entonces, todos nosotros sabemos ese pasaje cuando él le dice, generación de víboras. Mirá qué mensaje dulce que tenía Juan el Bautista. A él sí que no lo invito acá, a él sí no lo invitaría, gloria al Señor. Generación de víboras. ¿Quién nos enseñó a usted de huir de la ira venidera? Claro, porque ellos se bautizaban así, ¿no es cierto? Como si fueran, ¿vieron que hay lugares que te bautizan? Che, ¿sabe qué? Mañana tenemos bautismo, ¿no te quería bautizar? Bueno, dale, vení, dale, bautizate, dale. Y la persona se bautiza y no sabe por qué se bautizó, ni le enseñaron por qué era el bautismo. Y cuando entiende realmente lo que es el bautismo, se quiere volver a bautizar otra vez, y ya no puede. Porque ya se bautizó, no se puede bautizar dos veces. Bueno, este hombre Apolo solamente conocía el bautismo de Juan y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Miren, acá tenemos largo y entendido para hablar, hermanos. Nosotros vemos a Priscila y Aquila, que fueron los que estuvieron con el apóstol Pablo ahí en Corinto. Cuando lo encuentran a Apolos, ¿qué hacen ellos? Acá lo dice claramente, ¿sí? Le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino del Señor. ¿Qué hicieron? Le enseñaron, ¿sí? Le enseñaron, le aconsejaron. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Y dice, y más exactamente, no es que estaba errado este hombre totalmente, no era una persona apócrifa, no estaba hablando cualquier cosa, pero le faltaba más conocimiento, gloria al Señor, acerca de las Escrituras, acerca de Jesucristo. Entonces, Priscila y Aquila, buenos servidores del Señor, buenos compañeros de milicia. Por eso que importante, podemos notar acá también que ya Pablo no está solo, sino que tiene colaboradores. La obra del Señor no la puede hacer uno solo, no la puede hacer uno solo, hermano. No existe el llanero solitario, al contrario, se necesita tener hermanos capacitados y cuando digo hermanos, tanto hermanos como hermanas, acá no hay excepción de personas, que estén capacitados para hacer la tarea que Dios nos ha encomendado. Y sabe, tenemos que remontarnos a los comienzos de Hechos si queremos ver esto. En el capítulo 6, por ejemplo, de Hechos, no lo busque, pero yo se lo voy a leer. Entonces los 12, dice en el versículo 2, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Y el verso 3 dice que es clave, dice, buscad pues hermanos de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Acá tenemos la clave, ¿sí? Que tienen que ser de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo también, y de sabiduría, gloria al Señor, a quienes encarguemos este trabajo. Bueno, nosotros podemos ver aquí que en este matrimonio Aquila y Priscila eran personas que estaban verdaderamente
preparada porque estaban ayudándole a Pablo, ¿sí? Entonces volvemos al capítulo 18, verso 27, termina diciendo el 26, y les pusieron más exactamente el camino de Dios, y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado él allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Un dato importante, no había la tecnología que tenemos ahora. Ahora nosotros mandamos un mensaje ya automáticamente, un WhatsApp, y ya estamos conectados, comunicados. ¿Sí? No sé cuánto tiempo habrá tardado esa carta en llegar. No había lo que tenemos nosotros ahora. No existía el ventilador, no existía la luz que tenemos, no había remis, no había absolutamente nada. Pero sin embargo, la palabra de Dios estaba vigente. Sin embargo, Dios seguía salvando, gloria al Señor, como lo sigue haciendo hoy, en este tiempo. Y dice que, y queriendo él pasar, verso 27, a Acaya, los hermanos le animaron. Acá también notamos, fuera de este matrimonio, que fueron los que, gloria al Señor, ¿cómo se dice? Lo tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Había también otros hermanos que le animaron a él y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado él allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Volvemos al punto anterior del martes pasado, que vimos que Pablo entraba en la sinagoga y que hacía exactamente lo que dice acá. ¿Qué hacía? Demostraba por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Gloria a Dios. ¿Cuál es el motivo de nuestra predicación en estos tiempos? Verdaderamente, pensemos un momento, hermanos, es demostrar que Jesús es el Cristo, es demostrar que realmente, no solamente que Jesucristo murió, otro punto importante que es de tener en cuenta para cuando nosotros prediquemos, gloria al Señor, que no solamente que Jesús murió, sino que también resucitó, porque si Jesús hubiera muerto y no hubiera resucitado, no hubiera sido en vano todo, no tiene sentido este camino, gloria al Señor. Pero no solamente que Jesucristo murió, algunos se detienen solamente en la crucifixión de Cristo, pero no obstante a eso, aparte de eso también Jesús, dice la Biblia, que al tercer día resucitó. Entonces ahí cierra todo y está completo este camino de salvación, gloria al Señor. ¿Saben por qué? Porque lo habíamos mencionado el martes pasado. Había una secta que se llamaban los saduceos, que ellos no creían en la resurrección de los muertos. Entonces estaba todo bien quizás, pero cuando mencionaban acerca de que Jesucristo había resucitado, ellos se habían levantado en contra, y por tal motivo en varias oportunidades ellos fueron presos por causa de esta predicación, gloria al Señor. Por eso nosotros no tenemos que acomodar el mensaje, no tenemos nosotros que acomodar el mensaje ni decir, no se van a ofender, no nos van a dejar entrar. Al contrario, nosotros tenemos que predicar la palabra de Dios como está escrita. Amén. Gloria a Dios por eso. Entonces dice que estos hermanos le animaron, versículo 27, y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado él allá fue de gran provecho, ¿sí? O sea, fue un hermano de bendición, fue un hermano, un buen colaborador, fue un sostén para la obra del Señor. ¿Y qué dice, hermano? Porque con gran vehemencia, el versículo 28, refutaba. ¿Qué es refutar? Conocer la palabra del Señor y con la misma palabra, ¿no es cierto?, refutar, contrarrestar las mentiras que los religiosos y los sectarios dicen acerca de la Biblia, ¿sí? Por ejemplo, hay tantas cosas, mira, pero una de las cosas que te puedo mencionar, ¿no te han dicho alguna vez, pero si la Biblia la escribió un hombre? La Biblia la escribió un hombre, ¿cómo que fue Dios? ¿Sí? Sí, la escribió un hombre, pero fue inspirado por el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios lo inspiró a Moisés para escribir los 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, del Génesis a Deuteronomio. Esos 5 libros los escribió Moisés, y es interesante saber esto, de que Moisés no nació después de la creación, sin embargo, Dios le dio exactamente todo cómo fue formado
los 7 días que Dios formó los cielos y la tierra, porque fue inspirado por el Espíritu Santo. ¿Sí? Ahora nosotros no podemos tener esa revelación, porque ya la revelación está escrita en la palabra del Señor. ¿Sí? Nosotros lo que podemos tener es luz. El Espíritu Santo nos va a alcanzar luz para poder entender las Escrituras, pero no nos va a revelar nada, porque ya está todo escrito acá. La mejor revelación la tenemos acá en la palabra de Dios. Vieron que muchas veces se escucha por ahí una nueva revelación. ¿Sí? El profeta viene de no sé dónde y va a traer un... Venite, no te lo pierdas. Mentira, hermanos, eso no es así. ¿Sí? Al contrario, no hay más revelación. La revelación ya está escrita en la palabra del Señor. Lo que sí podemos llegar a obtener es iluminación, luz, para poder interpretar las Escrituras, que fue lo que interpretó Apolos cuando se encontró con Priscila y Aquila, que fue lo que, gloria al Señor, dice en el versículo 28, que con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos. Nosotros nos vamos a encontrar con diferentes clases de personas social, personas que a lo mejor no pudieron estudiar ni tienen el primario, personas que no saben leer y escribir, y también nos vamos a encontrar con personas que son indoctos, que son personas, gloria al Señor, que son abogados, que son jueces, que son personas de renombre, por así decirlo. Con todas esas clases de personas el Señor nos va a poner. Dicen que para estudiar abogacía hay que conocer la Biblia, hay que estudiar la Biblia, tienen que estudiar la Biblia ellos. Gloria al Señor. Pero qué interesante, ¿no es cierto?, lo que dice acá, que este hombre refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras, otro dato importante, no hablaba de él, sino que él por las Escrituras, por la Biblia, porque la Biblia dice así, la Biblia dice que Jesús es el Cristo, ¿me entienden, hermanos? A eso se refiere, no es que él, ¿no es cierto?, hacía castillos en el aire y se le ocurrió, no, por las Escrituras decía que Jesús era el Cristo. ¿Estamos acá? ¿Cuánto tienen hambre? No sabe yo. Hambre, sí. En el capítulo 19, hermanos, ¿estamos bien hasta ahí? Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, ya vemos que ahora ya Apolos está en Corinto. Ya lo podemos dejar, ¿sí? Ya puede ser un buen anciano, un buen pastor, un buen hermano, una persona que no se va a doblegar, no se va a vender, ¿sí? No te va a traicionar, porque una de las cosas que nosotros estamos viendo y que vamos a ver más adelante, la traición. Porque una de las cosas, gloria al Señor, más difícil no es Satanás. Satanás lo echamos fuera y se tiene que ir. Se tiene que ir porque Jesús dijo, en el nombre de Jesús se tiene que ir. Pero el problema es la carne, ¿no es cierto? El problema es cuando la carne toma posesión. Y acá podemos ver que este hombre ya estaba allí. Dice, gloria al Señor, que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso. Y hallando a ciertos discípulos, se encontró con ciertos discípulos ahí en Efeso, ¿sí? Gloria al Señor. Y dice la palabra del Señor que les dijo de esta manera. Verso 2. ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. La palabra de Dios menciona ciertos discípulos. Gloria a Dios, que estaban allí, pero que el apóstol Pablo automáticamente le pregunta a ellos si ellos habían recibido el Espíritu Santo cuando creyeron. Gloria a Dios. Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces él le dijo, ¿y en qué pues fuiste bautizados? Y ellos le dijeron, en el bautismo de Juan. Lo mismo que Apolos. ¿Sí? Apolos también, bendito sea el nombre de Jesús. Entonces Pablo le dice, en el versículo 4, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Y cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús,
Y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Y eran por todos unos 12 hombres. Fíjense en todo este acontecimiento, todo lo que pasaba, ¿no? Gloria al Señor. ¿Ustedes se dieron cuenta de lo que puede llegar a pasar en un día? Usted se levanta a las 6, no sé a qué hora se levanta usted, se levanta, suponete, a las 6 de la mañana y se acuesta a las 12 de la noche, por ejemplo. En un día puede llegar a pasar muchas cosas. Muchas cosas pueden llegar a pasar. Ni hablemos en una semana, ni hablemos en un mes, ni hablemos en un año. Pero nosotros vemos acá todos estos acontecimientos, ¿sí? Como ellos estaban enteramente entregados a la palabra de Dios, al servicio del Señor, acontecían todas estas cosas. Encuentran unos ciertos discípulos y Pablo, gloria al Señor, despierto, ¿sí?, le pregunta esto. Tal vez otros, en lugar de Pablo, le preguntaría otra cosa a lo mejor, o a lo mejor no le preguntarían nada. Pero él, teniendo los 9 dones del Espíritu Santo, sabiendo y conociendo todas las cosas, porque no nos olvidemos que por causa del apóstol Pablo, una gran empresa se quebró, que fue la de esta mujer que tenía espíritu de adivinación y que con ese espíritu de adivinación daba gran ganancia a sus amos, y era una gran empresa que estaba detrás de ahí, pero al reprender Pablo ese espíritu, esa empresa se quebró, se fundió. Y en este caso él le dice: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Nadie le había enseñado a ellos que la tercera persona de la Trinidad podía habitar dentro de ellos. ¿Ustedes saben que el Espíritu Santo habita dentro tuyo? ¿Sabías? ¿Saben que anteriormente en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no obraba de esa manera? El Espíritu Santo antes venía sobre los profetas, solamente venía sobre ellos para algo específico nada más. Pero luego del día de Pentecostés, el Espíritu Santo habita dentro de cada uno de aquellos que lo recibieron a Jesús en su corazón. Por eso qué bueno, ¿no es cierto? Por eso Pablo dice que somos el templo del Espíritu Santo. Tal vez con defectos, tal vez, ¿no es cierto?, con muchas cosas por cambiar, pero no obstante a eso, a Dios le plació que la tercera persona de la Trinidad habite dentro nuestro. Qué interesante, ¿no? Gloria al Señor. Entonces dice, terminamos con esto, entonces dice que Pablo le habla acerca de lo que Juan había hecho, versículo 4, dice: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es en Jesús el Cristo. Y cuando oyeron esto, ¿qué hicieron ellos? Cuando oyeron, noten todas estas palabras que son cortitas, que son interesantes. Cuando oyeron esto, a veces hay personas que no quieren oír, ¿sí?, que llegan hasta cierto lugar, hasta cierto punto, pero cuando ya ven que tienen que renunciar a ciertas cosas, no quieren seguir. Por eso muchos se vuelven atrás. Por eso muchos retroceden, ¿sí? Porque constantemente en este camino tenemos que cambiar. Constantemente, mientras estemos en vida, tenemos que dejar cosas, gloria al Señor, cosas que se nos pegan, cosas que, gloria al Señor. Bueno, y ellos dice automáticamente, cuando ellos creyeron, entonces dice que ellos, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. O sea, estaban completos. Qué bueno, ¿no, hermanos? ¿Sí? ¿Y qué hacían? Y hablaban en lenguas, y profetizaban, ¿sí? El hablar en lenguas también es una evidencia de que el Espíritu Santo está. Corintios habla acerca del hablar en lenguas, gloria al Señor, donde en muchos lados hoy en día se ha dejado de lado ya no se habla en lenguas.
Pero qué bueno, ¿no es cierto?, poder hablar en lenguas, porque dice que cuando hablamos en lengua, nosotros a lo mejor nuestra mente no entiende, pero nuestro espíritu se comunica con el Espíritu Santo. Qué interesante, ¿no? Gloria al Señor. Ya algún día ya vamos a tocar ese tema que es muy, muy bueno. Bueno, terminamos con esto. Y habiendo impuesto Pablo las manos, bueno, profetizaban. Eran por todo unos 12 hombres, y entrando Pablo en la sinagoga habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Otra vez vuelve a hablar la palabra persuadir, ¿sí? Y discutir. Cuando hablamos de discutir no estamos diciendo malas palabras y después nos agarramos allá afuera. No, discutir en el buen sentido, ¿no es cierto?, con la palabra de Dios. Qué bueno, ¿no? Gloria al Señor. Saben, hermano, que nosotros en el camino del Señor, ya terminamos, mucho tiempo, y todavía seguramente que debe haber alguno, muchas veces hay hermanos que quieren discutir. Gloria al Señor. Una vez fueron a orar a un enfermo, ¿no? Y había un hermano que entró ahí a la sala, ¿no es cierto?, a querer, ¿no es cierto?, avergonzar a los hermanos que estaban ahí orando, bueno, hacerse querer enseñar, y no era el lugar, ¿no es cierto?, correcto, ¿no? En un lugar donde la persona está moribunda, ahí se supone que tenemos que ir a orarle y hablarle la palabra del Señor y no querer exhortar al otro hermano, ¿no? Imagínate si Pablo cuando encontró a estos discípulos, hubiera dicho, no, estos no son, déjalo ahí que se vayan. No, al contrario, gloria al Señor. Había una base bíblica, había algo importante en el apóstol Pablo. Sí, hermanos, por eso le dice, ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando hoy en día a lo mejor le preguntaríamos otra cosa, a lo mejor, ¿sí? ¿Cómo andás en el trabajo? ¿Qué sé yo? ¿No es cierto? ¿Cuánta plata ahorraste en el banco? ¿Qué auto te compraste? ¿No? A lo mejor hoy en día, ¿no es cierto? A lo mejor, como estamos viviendo en un mundo tan materialista, ¿no? Gloria al Señor. Bendito, pero que Dios nos ayude que no caigamos en ese error y que siempre podamos mantenernos firmes en las Escrituras. Ponete de pie en esta noche, hermano. Vamos a orar. Vamos a orar. Todo aquel que quiera pasar a orar, mira, no es pérdida, esto es ganancia. Si necesitas que oremos por vos, vení, vamos a orar, vamos a imponer las manos para que el Espíritu Santo venga sobre tu vida. No somos el apóstol Pablo, pero lo dice la Biblia. La Biblia lo dice así, ¿no es cierto? La palabra de Dios dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera a los demonios y pondrán la mano sobre los enfermos y sanarán, dicen. No dice a lo mejor va a sanar, sanarán. Gloria al Señor. El diablo debe huir, tiene que retroceder, tiene que soltar, gloria al Señor. No podés ser esclavo de Satanás. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Él está vencido, por eso oramos.